Amables televidentes e internautas, gracias una nueva vez por estar aquí con nosotros en su programa Tal y Como Es. Les informamos que la licenciada Arelis Mejía no está con nosotros en esta ocasión, ya que tiene unas asignaciones especiales, si es que la esperaremos la próxima semana. Hoy tenemos el prestigio de tener entre nosotros al licenciado Marín Estrella, un dominicano, un joven dominicano altamente preparado y que promete ser una de esas esperanzas que tenemos plasmadas en el país para garantizar que tengamos como nación un mejor futuro. Marín, bienvenido a Tal y Como Es. Gracias por la invitación a tu programa, gracias a Tal y Como Es, ¿verdad? Así es que se llama el programa. Tal y Como Saludando, Es. saludando a tu red de audiencia y aquí estamos para contestar las preguntas que son necesarias para poder descifrar la política para el 2028. Queremos que nuestra audiencia sepa quién es Marín Estrella, tanto en el aspecto profesional como en el ámbito político. Ok, Marín Estrella es un joven santiaguero de una familia muy conocida en el ámbito político nacional. Marín Estrella, sus raíces son, un ejemplo, el árbol genealógico de Rafael Estrella Ureña, el presidente, que en su momento derrocó a Horacio Vázquez y que hizo un movimiento, se llama el Movimiento Cívico, en el cual Trujillo, como era jefe de las Fuerzas Armadas, en ese momento se alió al movimiento y apoyó el derrocamiento de Horacio Vázquez. Luego entonces se hacen unas elecciones, pero Estrella Ureña queda como presidente interino, Trujillo con las armas amedrenta a todos los candidatos a presidencia en ese momento, prácticamente va solo, y así mismo obliga a Estrella Ureña a que asuma la vicepresidencia, no la presidencia. El político era Estrella Ureña, Trujillo era el dueño de las armas en ese momento. Entonces, con las armas se aplicó a partir de ahí una dictadura. Estrella Ureña se ve en la necesidad de renunciar a los 7 meses de gobierno, exiliarse para salvar su vida. Luego regresa al país y es asesinado por el dictador Trujillo. Mi abuela, un ejemplo también, Balaguer parece que conocía a Estrella Ureña, era admirador de Estrella Ureña, eran dos oradores, me dicen que Estrella Ureña era tan buen orador como Balaguer. Balaguer era más joven, Balaguer escribió un libro siendo embajador en un país europeo. Trujillo lo hace venir al país a recoger el libro para borrar la historia de Estrella Ureña. Eh, Luego de la muerte de Trujillo, que Balaguer entonces vuelve al poder, entonces visita la casa de los Estrellas en Santiago y le ofrece la gobernación de Santiago. Mi abuelo tenía, la familia le había dicho, mi bisabuela Tomasina, ex viuda de Estrella Ureña, le había dicho que no podía entrar a la política. Y entonces mi abuela, que era la esposa de Lilian Balcarce Estrella, asume la gobernación en los 12 años de Balaguer. Y en los últimos días, antes de Rosita Padul, también ella fue la gobernadora en el segundo periodo. Luego de ahí, en el gobierno de Jorge Blanco también, Rafael Flores Estrella, primo segundo nuestro, asumió un cargo en el gobierno de Jorge Blanco, era el ministro de la presidencia al lado de Azoy de Camps, estaban juntos ahí acompañando a Jorge Blanco. O sea, tenemos mucho arraigo político en la República Dominicana, cada quien responsable de sus hechos, ¿verdad? Nosotros somos otra generación, contrario a lo que está pasando en la República Dominicana, y queremos realmente ver una transformación en la República Dominicana para que la República Dominicana avance. La República Dominicana es un país pequeño, pero rico en oro, rico en petróleo, rico en su población. Nosotros los dominicanos somos resilientes, somos personas inteligentes. Lo que nos disponemos lo logramos y nos adaptamos. O sea que aquí lo que hace falta es un gobierno verdaderamente que se preocupe por el pueblo y que piense en el desarrollo del país, no en robarse el erario público, que es lo que está sucediendo con estos últimos gobiernos. O sea, hemos podido apreciar que llevas la política en tu ADN. Sí. Entonces, fuiste candidato, me vas corrigiendo, a diputado por el Partido Socialista Cristiano. Es un trayecto largo. Yo incursioné en el PRD. Cuando mi madre y mi padre se divorcian, mi madre estaba en reformista, utilizaron el poder en contra de mi padre
Yo viendo esa situación me fui del lado más débil, que era mi padre. Mi padre entra al PRD buscando un equilibrio político y yo apoyo a mi padre en el PRD. Ahí entonces luego pasamos al PRM. Luego que vimos el gobierno que inició mal de Luis Abinader y que entendíamos que luego de llegar al poder no tenía la capacidad ni iba a ser un gobierno apegado al pueblo dominicano, entonces visitamos a Leonel Fernández buscando un contrapeso para derrocar a Luis Abinader en el año 2024. Entendimos también que la Fuerza del Pueblo, aunque era un nuevo proyecto político, la Fuerza del Pueblo venía con las mismas ataduras y los mismos círculos de poder del PLD y de los gobiernos anteriores de Leonel Fernández. Nosotros pensamos que en ese periodo él podía sacudirse y podía hacer un gobierno diferente para plasmar en el libro de historia un cambio en la historia y terminar una historia feliz para el nombre de Leonel Fernández como presidente. Tuvimos muchos inconvenientes internamente para poder inscribir la precandidatura. Señalaron con el dedo a 2 o 3 candidatos, nos cerraron las oportunidades y entonces apoyamos las candidaturas independientes, la abrazamos. Bueno, en ese momento, cuando yo renuncio a la Fuerza del Pueblo, se me acercan 7 partidos, entre ellos el de Generación de Servidores, se me acerca el PSC, que es el Partido Socialista Cristiano, se me acerca el PQDC y se me acerca también el de Julio César Valentín. Yo elegí el de la doctora Soraya Aquino porque me brindaba confianza, una señora que es una política totalmente diferente, muy apegada a los valores religiosos. Y inscribí la candidatura ahí porque se nos dio la oportunidad. Fuimos candidatos a diputados en ese entonces, sí. Ahora, el partido no manejaba recursos y no teníamos con qué defender los votos en las urnas, no teníamos delegados. Entonces no pudimos contar los votos. Ahí pusieron los votos que ellos consideraron y no salimos agraciados. Usualmente cuando uno ve estas candidaturas, yo me enteré de tu candidatura a través de las promociones en las redes. Y de verdad que me llamó la atención, me gustó mucho. Eh, y veo que el mismo hecho de que no hayas tenido recursos, eso se explica, se explica. Tú acudiste, yo fui PLDista por 37 años, pero yo me formé cuando el PLD era PLD. Entonces, incluso con don Juan estuvo varias discusiones con relación al marxismo. Eh, y una experiencia muy bonita. Pero ¿qué sucede? Leonel Fernández, el fracaso más grande en la historia política dominicana. Porque este muchacho llega, yo estuve ahí, este muchacho llega sin nadie conocerle, con el pueblo dominicano le abrió los brazos, la gran esperanza, tuvo la suerte que no ha tenido ningún otro político, que el camino estaba despejado para él, para lograr grandes transformaciones en todos los sentidos que el país necesitaba. ¿Y qué sucedió? Todo lo peor. Entonces vemos cómo todo el mundo sabe lo que hizo Leonel, cómo regala el oro dominicano 97.3, cómo libera una francesa narcotraficante, que es la primera crisis que se le arma, que tuvo que salir a la palestra a decir que es tan bárbaro que dijo que él lo había hecho porque él era cristiano. Cuando yo sé de Mira, Leonel, lo conozco de joven, sé que Leonel no es religioso, ni cree en nada de eso, yo lo sé. Balaguer utilizaba frases muy jocosas. Yo recuerdo que para el año 2000, en las elecciones de 2000, no hubo 50 más 1. El PRD, Hipólito Mejía, no ganó en primera vuelta. No, Ahora, fueron muy cerradas. Ahora, sí, ¿qué sucede? Balaguer utilizó dos frases muy, decía, a muchachos malcriados no se les regala caramelo 2 veces. Y entonces le permitió a Hipólito Mejía ganar sin el 50 más 1. No correcto. hubo segundo. Parece que Leonel Fernández, poca experiencia, aliado a mismos grupos de poder de reformistas, porque hay que reconocer que Balaguer le cedió la silla, el trono a Leonel Fernández, fue señalado con el dedo y fue apoyado por el Pacto Patriótico. Algo que en ese momento muchas personas no vieron era que Peña Gómez era de origen haitiano y que fue candidato presidencial por un partido, el partido PRD, y que se asume que por sangre en la Constitución todo hijo de haitiano, aunque nazca en otra tierra, por el derecho a sangre, era haitiano. Aunque él no tenía los documentos haitianos, si él lograba ser presidente de la República Dominicana,
en ese momento iba a ser el presidente de la isla y se volvía a unificar. Ese era el temor que había. Y por eso entonces Balaguer señala a Leonel Fernández y le pone el pacto patriótico. Hay que recordar que ese pacto tenía, ese era lo que se ventilaba en ese momento. Y había que reconocerlo. Hay muchas personas que no tenían edad yo mismo no tenía en ese momento la suficiente edad y experiencia política para verlo de esta manera, pero con el tiempo me doy cuenta que era así. Tenía razón Balaguer en ese entonces. Totalmente, totalmente. Incluso mencioné lo del 97.3 con el oro, porque, y me refiero a la Barry Gold, hay que entender, Leonel primero es un desclasificado social. No he oído sociólogos diciéndolo, pero eso va a haber que estudiarlo. Porque entonces es lo único que te permite entender por qué Leonel comete esos atrevimientos. Bueno, porque es la única forma de ganarse esa clase. Leonel llega a la presidencia de la República en un caso tan anómalo que creo que no conocía ni un teniente de la policía. Y eso es anómalo. Eso es anómalo. Yo diría que para llegar al poder hay que conocer un poco cómo se maneja la República Dominicana. Balaguer siempre decía que era una silla de alfileres y que si tú no alimentabas las víboras te comían. Eran frases célebres de él. Sí. Ahora bien, ¿qué yo entiendo por estas frases? Que había poder detrás del poder, que si tú no sabías manejarlo, ellos te iban a dar un golpe de Estado, como sucedió al mismo Juan Bosch. En 7 meses no pudo lograr un gobierno de 4 años constitucional porque afectó esos intereses. Yo entiendo que Leonel, al tener poca experiencia, dejó que se le fuera de las manos esos poderes que estaban detrás de la silla y ellos se apropiaron del gobierno. Y entonces lo llevó a cometer muchos errores. Ahora, Leonel Fernández se benefició económicamente y de otro punto de vista de todo esto. Ahí vamos. Entiendo que él pudo haber puesto freno, pero él se adhirió, se sumó a esa ambición desmedida de esos grupos económicos y él salió de ahí como también como otro rico más. Cuando todo el mundo decía, llegaron en chancleta y se fueron en jipeta. Así era una frase también. Claro. Sin embargo, fíjate cómo ubicó socialmente a sus hijos. Sí, él fue un jodido que llegó a la presidencia, pero mira a sus hijos. Hay que recordar que lo que tenía era un Volkswagen. O sea que esa desclasificación social de Leonel, pero él logró entonces... yo no quiero con esto crear una desigualdad, no. Él es una persona que hay que reconocerle que tiene sus pluses, ¿verdad? Una persona muy culta, muy leída. Ahora bien, no utilizó esa inteligencia, no la utilizó por el bien del país. Simplemente se beneficiaron un grupo. Bueno, tanto así que prácticamente los PLDistas terminaron haciendo competencia a los empresarios de tanto dinero que tenían. Así es. Montaban empresas. Entonces ahí vino la confrontación entre empresarios y políticos, porque antes el político financiaba, el empresario financiaba al político y el político le daba obras y esa era la mecánica. Hoy en día el empresario quiere ser político y el político quiere ser empresario, porque se hicieron tan poderosos económicamente que había que invertir el dinero en empresas. No, el PLD, entonces, esa es una obra del PLD, es un logro del PLD. Lamentablemente el país tiene que entender que aquí, queramos o no, vivimos en una dictadura blanca y que aquí hay mafias de poder, sectores económicos que no permiten que hayan inversiones que vayan a contrarrestar los beneficios de esos grupos económicos. Que todo el que invierte en un sector de eso sabe que va a tener ese grupo económico en contra y posiblemente el gobierno si está bajo su control, que es el CONEP y el CES. Marín, quiero que, tú sabes que el tiempo en televisión apremia, y quiero que saltemos a la haitianización acelerada que lleva el país, donde los actores juegan papeles que tienen tendencia a confundir la población o una parte importante de la población por el factor que juegan los medios de comunicación, todos pagados por el gobierno. Pero quiero que veamos estos vídeos para orientarte en torno a la respuesta que tú podrías emitir en torno a lo que acontece en el país. Señor director, vamos primero con el primer vídeo, Luis Abinader ante las Naciones Unidas. Protegiendo su integridad territorial, es importante dejar claro
que República Dominicana seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional. Aquí vemos una de las más grandes fábulas, donde claramente él trata de presentarse como exactamente lo que él sabe que él no es ni puede hacer, pero intenta confundir, y esto concatenado con los medios, crean entonces una opinión pública favorable a la nacionalidad y nacionalización del gobierno del PRM. Sin embargo, más adelante vemos el siguiente vídeo. Señor director. Nuestro apoyo a la ONU es incondicional en los buenos y malos momentos. Aquí como que le da un poco de risa a uno, ¿verdad? Y finalmente, Marín, finalmente, para que dé tu respuesta, vámonos ahora al otro vídeo. Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostro distinto. Mira, ahí hay tres periodos. Luis Abinader antes de llegar al gobierno. Luis Abinader prometió todas las soluciones posibles. Prometió bajar los combustibles, prometió bajar la energía eléctrica, prometió bajar los alimentos, prometió resolver los problemas de la nación. Ahora, luego de llegar al poder, llegó con compromisos oscuros, de sectores oscuros, en el cual hoy en día están siendo procesados en Estados Unidos diputados que están mezclados al narcotráfico, y esto debilita una posición ante el gobierno porque le da la facilidad a una geopolítica, a una injerencia, vamos a decirlo así, de manera diplomática. Al tener toda esta información, los gobiernos de Estados Unidos en dos periodos, en el periodo demócrata y en el periodo republicano, son dos gobiernos totalmente opuestos. Uno es pro LGTB, pro aborto, pro dictadura. Otro es pro republicano, pro familia, pro religión, pro vida. O sea, son dos periodos totalmente diferentes. El primer periodo, cuando Luis Abinader prometió de todo para llegar al poder. Luego, él se miente a él mismo. Entonces, hemos descifrado que cada vez que él se para delante de un micrófono y una cámara y él dice, voy a hacer una cosa, es totalmente lo contrario que va a hacer. Él tiene presiones hoy en día, y la tuvo también del lado del Partido Demócrata, porque cuando un presidente llega con compromisos oscuros a la silla, esas informaciones que comprometen la libertad de él, su responsabilidad penal, lo llevan a recibir presiones y a recibir, un ejemplo, direcciones de cómo manejar la frontera. Todos sabemos que los presidentes hacen un juramento en virtud del artículo 127 de la Constitución, que establece cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y todos sabemos que tenemos una ley de migración que regula el tránsito ilegal de la frontera, y también tenemos la Constitución, que es la soberanía. El presidente lamentablemente ha incumplido con la ley, viola la ley de migración y viola la Constitución. También viola la ley de hidrocarburos. O sea, el presidente ha violado prácticamente todo para mantenerse en el poder, prácticamente para complacer los poderes de ese grupo económico y para complacer los intereses de los Estados Unidos. Él ahora mismo, como una forma de darle un escarmiento, porque fue y se reunió primero con el escudo de América. Ese escudo de América le costó al Estado Dominicano $1.500 millones para él poder estar ahí, porque él no fue invitado. Por él buscó la manera y le costó al Estado Dominicano $1.500 millones para él poder acudir a esa cumbre. Trump no está contento con Luis Abinader. Trump y su administración sabe que República Dominicana es un narcoestado como lo que estaba sucediendo en Venezuela, y que el tránsito de Venezuela hacia República Dominicana y desde República Dominicana hacia Europa y hacia Estados Unidos, ellos tienen toda esa información, y que el Estado Dominicano junto a las instituciones de seguridad de Estado permitían toda esta situación. Al ellos tener esta información, Luis Abinader está en una posición débil para poder enfrentar las presiones que pueda estar recibiendo. Ahora, luego de él reunirse en España con el grupo antiimperialismo de izquierda socialista, entonces ahí es que hemos visto que Estados Unidos, Donald Trump, entonces lo ha puesto en una condición de aprieto, como yo diría que como una estrategia política, porque esto le va a costar la presidencia a Luis Abinader. Nosotros entendemos que esa posición que él tomó ahí le va a costar la presidencia, apoyar el recibimiento de estos deportados
inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Ese es los puntos de vista que vemos. Totalmente equivocado, él no asume como presidente su rol de respeto a la Constitución y las leyes. Yo me imagino que cuando salga del poder, él tendrá que responder a ese tipo de cuestionamientos, porque él podría ser hasta, si se quiere, lo que pasa es que tiene un Congreso, mayoría a su favor, pero traidor a la patria, vamos a decirlo así. Marín, muchísimas gracias. Esperamos tenerte muy pronto con nosotros. Veo que eres un excelente, no solamente candidato, eres un excelente conversador, manejas muy bien los temas y necesitamos gente como tú, y el país está ávido de personas con este talento y esta alta capacidad. Gracias nueva vez por estar con nosotros y esperamos muy prontamente tenerte otra vez en Tal y Como Es. Y a ustedes, gracias como siempre por la atención prestada.